¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos reunidos para otra clase. Me estaba fijando hace un rato en el programa y ahora lo que sigue, el tema que sigue es hablar un poquitito de epidemiología, nociones de epidemiología. En principio podemos decir que la palabra epidemiología etimológicamente deriva del griego, epi, que significa sobre, y también de la palabra demos, que significa pueblo. Y también le tenemos que agregar la palabra logos, que significa estudio o tratado. Entonces podemos decir que es una disciplina científica en el área de la medicina. ¿Qué es lo que hace? Estudia la distribución, la frecuencia y los factores determinantes en las enfermedades existentes en una población humana definida. Un investigador llamado Rich la definió en el año 1979 a la epidemiología como la ciencia que estudia la dinámica de la salud en las poblaciones. Está linda esta definición, cortita y linda. El profesional especializado en la misma se llama epidemiólogo. Ahora vamos a hablar un poquito de los principios de la epidemiología, o también unos dicen la importancia que tiene la epidemiología. La epidemiología en un sentido estricto podría denominarse epidemiología humana y constituye una parte muy importante dentro de la salud pública y se ocupa de todos los problemas que ocurren o se ocasionan dentro de las ciencias biomédicas, dentro de las ciencias sociales, e integra los métodos y principios de estas ciencias. ¿Para qué? Para estudiar la salud y para poder controlar las enfermedades en los grupos humanos bien definidos. Es decir, vieron, ya repito varias veces, una población definida, grupos humanos bien definidos. Cuando se hace el estudio epidemiológico no se pueden hacer para todo el mundo, sino se estudia en una población bien definida. Existe también para los animales la epidemiología veterinaria, ¿no? Que se ocupa de todos los padecimientos que afectan la salud de los animales, etcétera, etcétera. Y dentro de la epidemiología veterinaria podemos encontrar las distintas especialidades como epidemiología zoológica, epidemiología botánica, todo esto vinculado a la ecología. Bueno, volvamos a la epidemiología humana, que es el tema de la clase de hoy. Tenemos que decir que en epidemiología se estudia y se describen las enfermedades que se presentan en una determinada población. Entonces, para la cual hay que tener en cuenta una serie de patrones de enfermedad, ¿no? Que se reducen en tres aspectos: el lugar y la persona. El tiempo sería el tiempo que tarda en surgir la enfermedad. Luego, la temporada del año en la que surge la enfermedad. Y luego, los tiempos en que es más frecuente que aparezca la enfermedad. Con respecto al lugar, tenemos que tener en cuenta la ciudad, la población, el país, el tipo de zona donde aparece, ¿no? Es decir, el tipo de zona en la cual se han presentado los casos. Y en el cual se han presentado los casos, y también las personas más propensas a padecerlas. Por ejemplo, si son los niños, si son los ancianos, a qué rango etario se encuentra el problema. ¿Cómo surge la epidemiología? Surgió del estudio de epidemias de enfermedades infecciosas. De ahí su nombre de epidemiología. Ya en el siglo XX, los estudios epidemiológicos se extendieron también al principio era para enfermedades infecciosas solamente. A partir del siglo XX se extiende también a enfermedades no infecciosas, ¿verdad? Para el análisis adecuado de la información epidemiológica se requiere cada vez más de un equipo multidisciplinario
que prevea la participación de profesionales de distintos ámbitos científicos, entre los cuales se encuentra la demografía, la estadística y otros más. Pero sobre todo la demografía y la estadística, esta última, es fundamental en nuestros tiempos con la cibernética y las computadoras. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología como ciencia. Para causar una enfermedad, un agente patógeno debe crecer y reproducirse dentro del hospedador, como primera medida. Los epidemiólogos siguen por esta razón, ¿qué cosa? La historia natural de los patógenos. En muchos casos, un patógeno individual no puede crecer fuera del hospedador. Y si el hospedador se muere, el patógeno también se muere. En este caso sería un patógeno parásito, ¿no? Que si no tiene una célula viva, se muere. Los patógenos, también hay patógenos que matan al hospedador antes de transmitirlos a otro hospedador y terminan en extinguirse. Por lo tanto, la mayoría de los patógenos dependientes del hospedador deben adaptarse a coexistir con él. Un patógeno bien adaptado vive en equilibrio con el hospedador, tomando lo que necesita para su existencia y causando el mínimo daño posible. Estos patógenos a veces pueden causar enfermedades crónicas, o sea, enfermedades de larga data. Cuando existe equilibrio entre el hospedador y el patógeno, sobreviven ambos. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta que el hospedador puede resultar dañado cuando su resistencia baja, es decir, cuando tiene las defensas bajas, y entonces, por ejemplo, dieta insuficiente, gente que pasa hambre, edad muy avanzada, enfermedades preexistentes. Entonces ahí ese patógeno que convivía en equilibrio con él, copa la parada y se impone en el organismo y lo puede llevar a la muerte. Cuando bajan las defensas, ese que estaba en equilibrio, él coloniza, esa es la palabra correcta, él coloniza todo. Algunas veces emergen nuevos patógenos naturales para los cuales el hospedador y algunas veces la especie entera no ha desarrollado resistencia. O sea, al principio, no son casos en que nunca hubo resistencia. Estos patógenos emergentes, estos nuevitos patógenos, digamos así, causan enfermedades agudas, no crónicas, sino enfermedades agudas, que se caracterizan por un comienzo rápido y llamativo. En estos casos, los patógenos pueden estar actuando como fuerzas selectivas en la evolución del hospedador. Igual que el hospedador, obviamente, al desarrollar una cierta resistencia, puede ser una fuerza selectiva en la evolución de los patógenos. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, se están probando. El patógeno se está probando y las defensas del organismo se están probando. En los casos en que el patógeno no depende del hospedador para sobrevivir, con frecuencia el patógeno puede causar enfermedades agudas devastadoras. Eso es grave. Es decir, si el patógeno no depende, es totalmente independiente del hospedador, ahí sí, ahí es grave. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de los objetivos de la epidemiología. La epidemiología es parte fundamental de la salud pública y contribuye a numerosas cosas, ¿no? Por ejemplo, definir los problemas,
Por ejemplo, definir los problemas e inconvenientes de salud más importantes en una comunidad. Miren qué objetivo importante. Otro objetivo puede ser describir la historia natural de una enfermedad. Otra podría ser descubrir los factores que aumentan el riesgo de contraer una enfermedad, o sea, su etiología, su origen. Otra podría ser predecir las tendencias de una enfermedad. Otro objetivo sería determinar si la enfermedad o problema de salud es prevenible o controlable. Otro podría ser determinar la estrategia de intervención más adecuada, si se hace a través de prevención o a través de control. También podría ser otro objetivo probar la eficacia de las estrategias de intervención que han planeado los especialistas en salud pública. Otro objetivo sería cuantificar el beneficio conseguido cuando se aplican las estrategias de intervención sobre la población que diseñaron siempre los epidemiólogos. Otro objetivo sería evaluar los programas de intervención. Otro objetivo podría ser el siguiente: la medicina moderna está basada en los métodos de la epidemiología. Es decir, la medicina moderna está basada en la evidencia. Se basa en estudios científicos, gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, estos podrían ser los objetivos de la epidemiología. Y vamos a ver un poquito del vocabulario que se usa en epidemiología, que después vamos a empezar a desarrollar uno por uno. Por ejemplo, una enfermedad es una epidemia cuando ocurre en un número inusualmente alto de individuos de una población en forma simultánea. Eso sería una epidemia. En cambio, una pandemia como la que tenemos ahora con el COVID-19, ¿qué es? Una epidemia que se disemina ampliamente y usualmente en todo el mundo. Es decir, la epidemia es más localizada. La epidemia es en un pueblo, en una ciudad, en una región, en un país si querés. Pero la pandemia es generalizada a todo el mundo. En una enfermedad endémica, es aquella que siempre está presente en una población, es endémica. Aunque su incidencia suele ser baja, siempre está la enfermedad endémica ahí, en vida latente, ¿verdad? Otra cosa más, la incidencia de una enfermedad determinada es el número de casos de una enfermedad individual en una población en un determinado periodo de tiempo. Esa sería la definición de la incidencia de una enfermedad. Ahora, cuando hablamos de prevalencia, debemos decir que la prevalencia de una enfermedad dada es el número total de casos nuevos y ya existentes informados en una población y durante un determinado periodo de tiempo. Bueno, entonces, repasemos el vocabulario que empezamos a usar. Epidemia, pandemia, enfermedad endémica, incidencia de una enfermedad determinada, prevalencia, recién hablamos de la prevalencia. Y ahora otra palabra que se usa es el brote. Sí, hubo un brote de tal enfermedad, hubo un brote de tal otra enfermedad. ¿Qué es un brote? Un brote de una enfermedad ocurre cuando se observa un número de casos, por lo general en un periodo de tiempo corto, ¿no? En un área geográfica determinada, que anteriormente solo había presentado casos esporádicos de la enfermedad. Es decir, de pronto un brote. ¿Por qué? Porque no había esa propagación, había solamente poquitos casos. Aumenta el número de casos y estamos frente a un brote de tal enfermedad.
Otra terminología que también vamos a usar ampliamente en salud pública, y vamos a ver más adelante nosotros en las clases respectivas, va a ser los términos mortalidad y morbilidad. Bueno, cuando hablamos de mortalidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? La mortalidad es la incidencia de muerte en la población, así, de una. Tenemos que decir que las enfermedades infecciosas fueron la principal causa de muerte en los años, allá por el 1900, ¿no? Sobre todo en los países desarrollados. Pero ahora, con el advenimiento de los antibióticos, etcétera, y los tratamientos médicos, ahora han disminuido muchísimo. Hoy en día, las enfermedades no infecciosas que están asociadas al estilo de vida, como por ejemplo las enfermedades del corazón, el cáncer, etc., son mucho más prevalentes y causan mayor mortalidad que las enfermedades infecciosas de antaño. Sin embargo, la situación actual podría cambiar rápidamente si se llegan a afectar en forma importante las infraestructuras y los servicios de salud pública. Es decir, si se saturan los servicios de salud pública, ahí va a aumentar los problemas de supervivencia de los seres humanos. A pesar de todo el avance científico, en los países desarrollados, las enfermedades infecciosas son todavía una causa muy importante de mortalidad. La mortalidad es la incidencia de muerte en la población. Ahora vamos a hablar un poquito de la morbilidad. La morbilidad se refiere a la incidencia de enfermedades en la población. Incluye las enfermedades mortales como las enfermedades no mortales. Las estadísticas de la morbilidad definen la salud pública de una población con mayor precisión que las de mortalidad. ¿Y por qué motivo? Porque muchas enfermedades tienen una mortalidad relativamente baja. Bueno, vamos a hablar un poquito de la progresión de las enfermedades. A ver, ¿qué podemos decir al respecto? En términos de sintomatología clínica, el curso de una enfermedad infecciosa aguda puede dividirse en etapas. Primero, estamos hablando de enfermedad infecciosa aguda. Primero, es la infección. Entonces, el organismo patógeno invade, coloniza y crece en el hospedador. Eso es lo primero. Segundo, viene el periodo de incubación, que es el periodo de tiempo entre la infección y la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad, que eso es variable. A veces a las 4 o 5 horas, a veces 1, 2, 3 días, a veces una semana, a veces 10 días. Los periodos de incubación a veces son mucho más días. Los periodos de incubación varían de una enfermedad a otra. Luego viene el periodo agudo de la enfermedad. ¿Qué significa? Que la enfermedad está en su punto culminante y aparecen síntomas claves como fiebre, escalofrío y otros más. Entonces estamos en el periodo agudo de la enfermedad. Luego viene el periodo, allá arriba, después viene el periodo de declive de la enfermedad. Entonces los síntomas de la enfermedad van cediendo, la fiebre disminuye y generalmente después de un periodo de una sudoración intensa aparece una sensación de bienestar. Yo me acuerdo que mi abuela cuando estábamos resfriados nos tapaba con muchísimas frazadas, nos daba a tomar algo bien caliente y nos hacía transpirar mucho. Y después que habíamos transpirado sentíamos una sensación de alivio. Entonces ya nos sacábamos toda esa frazada, nos cambiábamos toda esa ropa, nos poníamos ropa seca y limpia y nos sentíamos mejor. Y luego viene el periodo de convalescencia, en el cual el paciente o el enfermo recupera sus fuerzas y vuelve a la normalidad. Estas son las etapas de progresión de una enfermedad, ¿no? Hablamos en términos de sintomatología clínica.
en el curso de una enfermedad infecciosa aguda. Vamos a hablar un poquito de la metodología que se usa en epidemiología. La epidemiología se basa en el método científico para obtener conocimientos, a través de estudios epidemiológicos. Repito, la epidemiología se basa en el método científico para obtener conocimientos a través de los estudios epidemiológicos. Ante un problema de salud y los datos que se disponen sobre el mismo, se formula una hipótesis, la cual se traduce en una serie de consecuencias que se pueden contrastar mediante la experimentación. Entonces se realiza un proyecto de investigación. ¿Y cómo lo hacemos este proyecto de investigación? Recolectamos datos y luego viene un posterior análisis estadístico de esos datos, que permite obtener medidas de asociación, ¿verdad? Por ejemplo, riesgo relativo, riesgo atribuible proporcional, etc. Y medidas de efecto. Por ejemplo, las medidas de efecto sería el riesgo atribuible, y también medidas de impacto, que sería la fracción etiológica o riesgo atribuible proporcional. Esto se hace tanto a nivel de los expertos, que analizan los casos expuestos, como a nivel poblacional. De los resultados de esta investigación se obtienen conocimientos que sirven para analizar las recomendaciones de salud pública, pero también para generar nuevas hipótesis de investigación. Es decir, la epidemiología se basa en el método científico para obtener conocimientos a través de datos epidemiológicos. Eso es muy importante. En cuanto a la etiología de las enfermedades, se dice que hay un triángulo epidemiológico causal de las enfermedades. Está formado por el medio ambiente, los agentes y la población, o el huésped, mejor dicho. Un cambio en cualquiera de estos tres componentes va a alterar el equilibrio existente. ¿Para qué? Para aumentar o para disminuir la frecuencia de la enfermedad. Por lo tanto, se pueden llamar factores causales o determinantes de la enfermedad. Las bases de la epidemiología moderna fueron sentadas por Girolamo Fracastoro en sus obras publicadas allá por el 1500. Fueron publicadas en Venecia, donde Fracastoro expone sucintamente sus ideas sobre el contagio y las enfermedades transmisibles. Este señor, Girolamo Fracastoro, fue el que usó la terminología sífilis para denominar a esa enfermedad venérea, y lo escribió en su libro, porque había un pastorcito, se llamaba Sifillo, con S, Sifillo, y padecía de esta enfermedad. Entonces, en honor a Sifillo, la enfermedad tomó el nombre de sífilis. Bueno, este es un dato histórico. Bueno, también tenemos que mencionar el inglés John Grant, quien publicó libros también sobre epidemiología y demografía. Y John Snow, este se considera el precursor de la epidemiología contemporánea. ¿Se acuerdan que yo les hice hacer un trabajo a ustedes, si no me equivoco, en las primeras clases,
sobre un artículo que yo había leído en el diario Clarín, sobre este doctor Snow, que él había logrado frenar una epidemia de cólera en la ciudad de Londres, evitando que se propagara a toda la ciudad y a todo el país, ¿no? Y descubrió que el agua que venía del Támesis era la que traía el vibrión colérico. Entonces él aisló al barrio, a esa zona donde estaban la mayor cantidad de los casos, y así pudo contener la epidemia de cólera. También después, en el siglo XX, se publicaron trabajos de unos médicos británicos donde demostraron la relación causal entre fumar, o sea, entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón. Eso fue en el año 1956. Fíjese usted, como de la Edad Media, Girolamo Fracastoro, con la sífilis de Sifilo, y después este señor Snow, y hasta llegar al siglo XX, donde se encuentra la relación entre el cáncer de pulmón y el tabaquismo. Esta es la parte histórica, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la transición epidemiológica. ¿Qué es la transición epidemiológica? Constituye un proceso de cambio dinámico a lo largo del tiempo, que tiene en cuenta la frecuencia, la magnitud y distribución de la morbilidad y mortalidad de la población. O sea, es un cambio dinámico, pero un cambio a largo plazo, ¿no? En este largo plazo va variando la frecuencia, la magnitud, la distribución de la morbilidad y de la mortalidad. La transición epidemiológica, que va acompañada por la transición demográfica, presenta cuatro aspectos, presenta cuatro aspectos a destacar. O sea que la transición epidemiológica, repito, acompañada por la transición demográfica, presenta cuatro aspectos que vamos a charlar ahora que hay que tener en cuenta. Primero, sería el desplazamiento en la prevalencia de las enfermedades transmisibles por las no transmisibles. O sea, el desplazamiento en la prevalencia de unas con respecto a las otras. El otro sería el desplazamiento en la morbilidad y mortalidad de los grupos jóvenes a grupos de edad avanzada. Otro desplazamiento de la mortalidad como fuerza predominante por la morbilidad, sus secuelas y las invalideces que quedan. O sea que la mortalidad como fuerza predominante por la morbilidad. Y luego estaría la polarización epidemiológica, que sucede cuando en distintas zonas de un país o en distintos barrios de la misma ciudad encontramos diferencias en la morbilidad y la mortalidad de la población. Hay que empezar a estudiar cuál es el motivo de esa situación. Entonces, esta es la transición epidemiológica, ¿no? Los desplazamientos que ocurren. Tenemos que hablar también un poquito de las ramas que están relacionadas con la epidemiología. Tenemos la epidemiología descriptiva, sería una de ellas, la epidemiología analítica, otra, la epidemiología experimental, la otra, y la ecoepidemiología, la otra. Brevemente vamos a hablar de la epidemiología descriptiva, que es una rama de la epidemiología que describe el epidemiólogo en tiempo, lugar y persona, cuantificando la frecuencia y la distribución del fenómeno mediante medidas de incidencia, prevalencia, mortalidad, y luego posteriormente formula una hipótesis. Esa sería entonces la epidemiología descriptiva. La otra sería la epidemiología analítica,
¿qué hace? Busca mediante la observación o la experimentación establecer las posibles relaciones causales entre factores a los que se exponen a las personas y poblaciones y las enfermedades que presentan. Las medidas empleadas en el estudio de esta rama de la epidemiología, ¿qué vienen a ser? Son los factores de riesgo, cuyo resultado, son los factores de riesgo, cuyo resultado es una probabilidad. Y es posible distinguir dos tipos de riesgo, el riesgo absoluto y el riesgo relativo. El riesgo absoluto sería que la probabilidad de una enfermedad, si se considera la probabilidad de la enfermedad durante un periodo de tiempo, de lo que está hablando de una incidencia y no de un riesgo absoluto, ¿no? Es decir, repito, el riesgo absoluto se refiere a la probabilidad de una enfermedad, que puede ser baja, moderada o alta. Ahora, si se considera la probabilidad de la enfermedad durante un periodo de tiempo, de lo que se está hablando es de una incidencia y no de riesgo absoluto. Hay que tener en cuenta ese concepto. También tenemos que hablar de riesgo relativo. ¿Qué tenemos que decir? Que cuando se comparten dos riesgos, cuando se comparan, dos riesgos absolutos entre sí, se trata de una probabilidad relativa. Se ha de tener en cuenta que un riesgo relativo, por muy alto que sea, puede ser irrelevante. Por ejemplo, fumar aumenta 100 veces el riesgo de sufrir una enfermedad. Y el riesgo sin fumar es 1 sobre 1.000.000. Por lo que el incremento por fumar es muy pequeño, prácticamente despreciable. Con esto no estoy haciendo una apología de fumar, sino que simplemente quiero decir que en una determinada patología el fumar no incide, no tiene nada que ver. En algunas sí, pero en este caso no. Luego, la otra sería la epidemiología experimental. Esta busca, mediante el control de las condiciones del grupo, sacar conclusiones más complejas que con la mera observación que se hace, ¿no? Se basa en el control de los sujetos a estudiar y en lo aleatorio de la distribución de los individuos en dos grupos. Uno sería el grupo experimental y el otro el grupo control, es decir, para comparar después. Y se ocupa de realizar estudios también en animales de laboratorio y estudios experimentales en poblaciones humanas, es decir, la investigación clínica, que es la que a mí me gusta. Y la otra rama de la epidemiología que tenemos que charlar, es la ecoepidemiología. ¿Qué busca esta rama? Mediante herramientas ecológicas, estudiar integralmente cómo interaccionan los factores ambientales con las personas y poblaciones en los medios que los rodean y cómo ello puede influir en la evolución de enfermedades que se producen como consecuencia de dicha interacción. Esa es la ecoepidemiología. Ya que estamos hablando de epidemiología, yo quisiera mencionar brevemente, antes de terminar, hablar unas palabritas de los estudios epidemiológicos, ya que hablamos de la investigación científica y todo ese tipo de cosas. Los estudios epidemiológicos o estudios de investigación médica los podemos definir como el conjunto de actividades intelectuales y experimentales realizadas de un modo sistemático con el objeto de generar conocimiento sobre las causas que originan las enfermedades humanas. Esa sería una definición. Los estudios epidemiológicos, tenemos que decir también, que permiten establecer la relación entre las causas de la enfermedad
que serían las variables independientes, y la influencia de estas sobre el surgimiento de la enfermedad, que serían las variables dependientes. Tenemos que decir también que los estudios epidemiológicos se pueden clasificar. Y, por ejemplo, en función del factor de análisis, podemos decir, tenemos que considerar, dentro de los estudios epidemiológicos, considerar según la temporalidad. Entonces podría ser un estudio retrospectivo o transversal o prospectivo, ¿sí? Según otro tipo de clasificación, según el tipo de resultado que se obtenga en el estudio, podría ser, según el tipo de resultado que se obtenga en el estudio, podría ser un estudio descriptivo, un estudio analítico, y a su vez el analítico subdividirlo en estudio observacional y estudio de intervención. Esa sería otra clasificación. Y otra clasificación sería según la unidad de estudio. Por ejemplo, dentro de esta unidad de estudio está el estudio ecológico o de correlación y los estudios en los que los individuos son las unidades de estudio. ¿Qué significa esto? ¿Qué tenemos en cuenta? La comunicación de un caso, el estudio de serie de casos, el estudio transversal, el estudio longitudinal. Y la última forma de clasificar los estudios epidemiológicos según la forma en que se recogen los datos. Antiguamente se hacía en papel, ahora se hacen estudios con recogida de información en forma electrónica, mayoritariamente. Ya el papel ha caído en desuso. Es decir, hemos definido qué es un estudio epidemiológico y cómo podemos clasificar los estudios epidemiológicos, según la temporalidad, según el tipo de resultado que se obtenga en el estudio, según la unidad de estudio y según la forma de recoger los datos. Bueno, chicos, esta clase sobre epidemiología y un poquito de estudio epidemiológico y cómo se clasifican ha terminado. Y nos veremos en la próxima clase. Gracias.